Hola, queridos miembros de la familia Historias del Alma. Hoy les traemos una romántica historia de amor, así que comencemos. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna historia significativa. Capítulo 1. Encuentro en un momento de vida o muerte. A última hora de la tarde en Portland, la lluvia caía a cántaros, difuminando el mundo exterior. Lisa Carter conducía su vieja camioneta por el camino que bordeaba el bosque, con los tenues faros atravesando la espesa cortina de lluvia. Los limpiaparabrisas chirriaban rítmicamente, mezclándose con el sonido de la lluvia golpeando el cristal, formando una sinfonía caótica. Acababa de terminar su turno en la biblioteca, y su mente aún divagaba con el aroma de libros viejos y las risas de los niños de la clase de dibujo del fin de semana. De repente, una sombra oscura cruzó su visión, breve pero suficiente para hacerla frenar de golpe. Los neumáticos chirriaron en la carretera resbaladiza, y el camión derrapó ligeramente antes de detenerse por completo. Unos metros más adelante, una escena la conmovió profundamente. Un hombre yacía inmóvil junto a una motocicleta volcada, cuyas ruedas aún giraban lentamente en el aire, como una silenciosa súplica de ayuda. Tenía la ropa empapada, la sangre manaba de su hombro y pecho, mezclándose con el charco rojo intenso que había debajo. La lluvia lavó la sangre por el pavimento, trazando vetas irregulares como una pintura espantosa. Lisa apagó el motor, agarrando el volante con fuerza y respirando agitadamente. Un fuerte bocinazo sonó detrás. Una camioneta negra pasó a toda velocidad, salpicando agua por todas partes. Su conductor ni siquiera redujo la velocidad. Miró por el retrovisor. Nadie la detuvo. A nadie le importó. Pero ella no podía ignorarlo. Empujó la puerta y salió. La lluvia empapó al instante su fina chaqueta, fría como agujas que le pinchaban la piel. El viento aullaba entre las copas de los árboles, trayendo el olor a tierra mojada y aceite de motor de la moto. Corrió hacia él, sus zapatos de lona empapados chapoteando en el charco rojo. Arrodillándose junto a él, sus manos temblorosas le tocaron el hombro. «Espera, estoy aquí». Su voz se quebró bajo la lluvia, pero siguió hablando, como si sus palabras pudieran atarlo a este mundo. De repente, abrió los ojos. Nublados, presa del pánico, la miraban como si fuera un fantasma. Gritó, con voz ronca, débil, pero rebosante de desesperación. «No me toques, no valgo la pena». Entonces, como si le hubieran agotado las últimas fuerzas, echó la cabeza hacia atrás y se desmayó. Pero su mano, fría y manchada de sangre, la aferró con fuerza a la muñeca, como aterrorizada de que desapareciera. En su delirio, susurró, casi inaudiblemente, «Por favor, no me dejes». Esas palabras atravesaron la lluvia, perforando el caparazón que Lisa había construido durante años. Le apuñalaron el corazón, arrastrándola a un recuerdo de hacía 18 años. Su madre, Laura, yacía en una cama de hospital, apretándose la mano, susurrando sus últimas palabras antes de que se le detuviera el corazón. «No me dejes, Lisa». Sus lágrimas habían caído sobre la mano de su madre, calientes pero inútiles. Ahora, bajo la lluvia helada, ese recuerdo volvió a la superficie, agudo y agonizante. Murmuró, como para sí misma, como para su madre, «Tenías razón, no puedo abandonarlo». Sacó el teléfono del bolsillo, le temblaban tanto las manos que casi se le cayó. La lluvia se filtraba a través de la pantalla, pero ella logró marcar el 911. Hay un accidente en Old Forest Road, cerca de la milla 17. Un hombre está gravemente herido y sangra mucho. Por favor, venga rápido. Su voz se quebró, fundiéndose con la lluvia. La operadora preguntó algo, pero no pudo oír con claridad, solo gritó, «Date prisa», antes de colgar y guardar el teléfono en su bolsillo. Se acercó más, intentando protegerlo de la lluvia con su cuerpo, aunque sabía que era inútil. Le dolían las rodillas de estar arrodillada sobre el duro pavimento, pero no le importó. Lo miró, su rostro pálido, el cabello negro y húmedo pegado a la frente, los labios teñidos de púrpura. Parecía un alma en pena, abandonado por el mundo. De repente, un camión rugió hacia ellos desde la dirección opuesta, con sus faros cegadores cubriendo su vista. Lisa se estremeció y gritó, «¡Cuidado!». Extendió los brazos para protegerlo, pero el camión se desvió y pasó rozando el charco a centímetros de distancia, salpicándola de agua.
El viento frío la azotaba, pero no se movió. A lo lejos, sonó la sirena de una ambulancia, atravesando la lluvia. Aparecieron luces rojas y azules intermitentes, y el equipo de rescate salió de un salto. Un hombre con chaleco reflectante gritó: «Señora, apártese». Pero Lisa no se movió hasta que lo subieron a una camilla. Se quedó de pie, con las piernas temblorosas, observando cómo lo subían a la ambulancia. Un rescatista se giró hacia ella. «¿Puede acompañarme?» «Necesita a alguien conocido». Lisa asintió sin dudarlo. «Iré». En el hospital, el penetrante olor antiséptico la golpeó mientras estaba sentada afuera de urgencias. Su chaqueta empapada goteaba al suelo, pero ella no se dio cuenta. Una joven enfermera se acercó, sujetapapeles en mano. «¿Quién eres tú para él?» Lisa levantó la vista, con voz firme a pesar del caos que sentía en su corazón. «Me quedaré hasta que se recupere». La enfermera frunció el ceño. «No tiene identificación ni seguro». «¿Lo conoces?» Lisa negó con la cabeza, pero la carta de su madre le vino a la mente, las palabras garabateadas que siempre llevaba consigo. «No tengas miedo de salvar a alguien, aunque pueda hacerte daño». Pidió ver sus pertenencias, esperando una pista. La enfermera le entregó una bolsita de plástico, unas monedas, un encendedor desgastado y un trozo de papel empapado con letra ilegible. Sin nombre, sin dirección. Era un don nadie en este mundo, pero al mirar por la ventana de urgencias y verlo inmóvil bajo las intensas luces blancas, sintió una fiereza. El destino acababa de llamar a su puerta. No sabía quién era ni por qué estaba allí, pero una cosa sí sabía: no se iría. El sonido de la lluvia aún resonaba en su mente, un recordatorio. Este momento lo cambiaría todo. Capítulo 2. Escenario y personajes. Lisa Carter estaba sentada en la fría sala de espera del hospital de Portland. Las pálidas luces fluorescentes proyectaban un brillo intenso sobre su rostro. Su chaqueta caqui, aún empapada por la lluvia, goteaba sin parar sobre el brillante suelo de baldosas, formando un pequeño charco alrededor de sus gastadas zapatillas de lona. El penetrante aroma antiséptico le inundó la nariz, mezclándose con el recuerdo de la lluvia torrencial en el camino forestal apenas unas horas antes, donde se había arrodillado junto a un desconocido, con la sangre roja acumulándose bajo él, mientras él apretaba la mano de ella con fuerza en su delirio. Su voz aún resonaba en su mente. «Por favor, no me dejes». Esas palabras, débiles pero desesperadas, la habían devuelto al recuerdo de su madre, Laura, en su lecho de muerte hacía 18 años. Lisa, de 28 años, creció en un pequeño pueblo costero de Oregón, donde las olas del Pacífico se estrellaban contra las rocas negras y se extendían interminables bosques de pinos en la distancia. Trabajaba en la biblioteca pública del pueblo, un viejo edificio de madera con estanterías imponentes y un ligero olor a papel en el aire. El trabajo no pagaba mucho, pero le bastaba para vivir con sencillez en la casa de madera que había heredado de su abuela, un lugar pequeño y acogedor con un porche que crujía cada vez que soplaba la brisa marina. Le encantaba sentarse en ese porche por las tardes, escuchando las olas y pintando paisajes con acuarela, a veces retratos de los niños de la clase de dibujo que impartía voluntariamente cada fin de semana. Además de su trabajo en la biblioteca, Lisa dedicaba tiempo a cuidar a los ancianos del pueblo, llevándole comida a la señora Mary, postrada en cama, y leyéndole al señor John, medio ciego. No lo hacía por dinero ni reconocimiento, sino por un mensaje grabado en lo más profundo de su corazón. Cuando tenía 10 años, su madre, Laura, falleció de cáncer, dejando una nota escrita a mano en papel amarillento. «No tengas miedo de salvar a alguien, aunque pueda hacerte daño». Lisa guardó esa carta en su cartera y la releyó cientos de veces, aunque nunca la entendió del todo. ¿Por qué había escrito eso su madre? Laura había fallecido joven, frágil y débil, pero siempre sonriéndole, incluso en sus últimos días. Lisa vivió según las palabras de su madre como una brújula, abriendo su hogar a cualquiera que lo necesitara, desde viajeros perdidos hasta los niños errantes del pueblo. Pero no sabía que Laura había sido salvada una vez por una misteriosa mujer en Oregón, una benefactora de la que Laura nunca tuvo la oportunidad de hablarle antes de morir. El momento en el camino forestal esa tarde había puesto a prueba el mensaje de su madre de una forma inesperada. Arrodillada junto al hombre, con la lluvia empapándole la ropa y el viento frío arañándole la piel, no pensó en el peligro, en el camión que casi la atropella, ni en la posibilidad de que él pudiera causar problemas. Solo oía la voz interior:
Mamá le dijo que no tuviera miedo, y ahora, sentada en el hospital, mirando por la ventana de urgencias donde él yacía inmóvil, se preguntaba, ¿mamá me quería aquí por él? Ese hombre era Mark Walker, aunque Lisa aún no sabía su nombre. A sus 32 años, había sido el príncipe de una acaudalada familia neoyorquina de bienes raíces, un mundo de lujo con rascacielos, fiestas suntuosas y promesas de un futuro deslumbrante. Su padre, Richard Walker, era un ambicioso empresario que había construido un imperio de la nada. Su madre, Margaret, era el alma de la familia. Dulce, amable, siempre le recordaba que el dinero no lo era todo. Pero cuando Mark tenía 25 años, una crisis financiera lo azotó como una tormenta, arrasándolo todo. La empresa quebró, las deudas se acumularon y la familia se desintegró. Margaret, con su frágil corazón incapaz de soportar la tensión, murió de un infarto en el sofá de la villa que antaño había sido su orgullo. Mark estaba con ella entonces, sosteniéndole la mano, rogándole que no se fuera, pero ella solo sonrió levemente y dijo, «Perdona a tu padre, Mark, es solo un ser humano». No pudo salvarla, y esa culpa se aferró a él como una sombra. Su padre, en lugar de reconstruir, se hundió en el alcohol y el juego, vendiendo su última casa para pagar deudas antes de abandonar a Mark en medio de los escombros de su pasado. Un día, Richard desapareció, dejándolo solo con las manos vacías y el corazón destrozado. Desde entonces, Mark había vagado por varios estados, viviendo como un fantasma. Aceptaba cualquier trabajo, construcción, lavaplatos, camionero, pero ningún lugar lo retenía por mucho tiempo. Huía, no del mundo, sino de sí mismo. La destartalada motocicleta que condujo bajo la lluvia esta tarde era su última posesión, comprada con las escasas ganancias que obtuvo reparando casas en Idaho hacía unos meses. No sabía dónde iba, solo que Oregón era una parada aleatoria en su viaje sin rumbo. No sabía que su madre, Margaret, había dejado un legado de bondad en esta misma tierra, un acto de compasión de años atrás, cuando era joven y llena de pasión, ofreciéndose como voluntaria para ayudar a mujeres con dificultades. Ahora Mark yacía en urgencias, aún bajo las luces blancas, sin saber que la mujer que se había arrodillado a su lado bajo la lluvia era su último vínculo con el pasado de su madre. Lisa estaba sentada en el pasillo, mirándolo a través del cristal, con la mano aferrada a la cartera donde reposaba la carta de su madre. Recordó el momento en que él gritó, «No me toques. No valgo la pena». Esas palabras no eran solo pánico, eran una herida profunda y sin sanar, como el dolor que una vez vio en los ojos de su madre antes de morir. Una enfermera salió, interrumpiendo sus pensamientos. Ya pasó la etapa crítica, pero sigue inconsciente. ¿Quieres entrar? Lisa asintió, poniéndose de pie, sus zapatos mojados chirriaron en el suelo. No sabía su nombre ni de dónde venía, pero al entrar en la habitación y ver su rostro pálido bajo las luces, sintió algo cierto. No era un desconocido, no del todo. Algo en él, en esa débil súplica bajo la lluvia, la hizo creer que su madre Laura la había traído hasta allí. Se sentó junto a su cama, susurrando, «Mamá dijo que todos merecen ser salvados. Me quedaré al menos hasta que abras los ojos». Afuera, seguía lloviendo, pero en esta habitación, un hilo invisible comenzaba a formarse, uno que ninguno de los dos reconocía aún, tejido con la bondad de dos madres, con décadas de diferencia. Capítulo 3. Los primeros días juntas. El pitido constante del monitor cardíaco llenaba la pequeña habitación del hospital, un ritmo monótono que rompía el silencio. Mark Walker abrió lentamente los ojos, la tenue luz blanca del techo se le clavaba en las pupilas, haciéndole estremecer. La cabeza le latía como si alguien le hubiera martillado las sienes y sentía el cuerpo pesado, como si estuviera atrapado bajo un peso invisible. Intentó reconstruir lo sucedido, la lluvia torrencial, las ruedas de la motocicleta derrapando sobre la carretera mojada, el dolor agudo al caer al suelo, pero su memoria se detuvo allí, borrosa como la niebla. Entonces oyó una voz suave, débil entre el zumbido de las máquinas. «No sé si te gusta Hemingway, pero pensé que querrías escuchar algo en lugar del silencio». Giró la cabeza lentamente y la vio, una joven sentada junto a su cama, con sus cálidos ojos marrones fijos en un libro de bolsillo que sostenía en sus manos. Llevaba un suéter azul claro, el pelo largo recogido con soltura, con algunos mechones húmedos pegados a su frente como si acabara de salir de la lluvia. Sus manos sostenían al anciano en el mar, con una voz suave y firme, como si le leyera a un niño. Mark parpadeó, atónito. No sabía quién era,
Pero esa imagen, una desconocida sentada a su lado, leyendo para aliviar su dolor, era algo que nunca había visto en todos sus años de vagabundeo. Lisa Carter levantó la vista al notarlo moverse, dejando el libro en su regazo con una leve sonrisa. «¿Estás despierto?» «Me preocupaba que no abrieras los ojos». Mark intentó hablar, pero tenía la garganta reseca y solo emitió un graznido áspero. Rápidamente sirvió agua de una jarra de plástico junto a la cama y le entregó la taza. Él la tomó, con manos temblorosas, y bebió lentamente mientras el líquido fresco calmaba su dolor. «¿Quién eres?», logró decir finalmente, con voz débil pero cargada de sospecha. Lisa ladeó la cabeza como si la pregunta no importara mucho. «Soy yo quien te trajo aquí. Me llamo Lisa». «¿Y tú?», respondió secamente, bajando la mirada hacia la manta blanca que lo cubría. No sabía qué decir. En su mente, la lluvia volvió a caer con fuerza. Su propio grito, «No me toques, no valgo la pena», y una oleada de vergüenza lo invadió. Ella había estado allí, bajo la lluvia, cuando se desplomó, pero no lo recordaba con claridad. ¿Por qué se había quedado? ¿Quién era él para ella? Lisa pareció percibir su confusión, pero no insistió, simplemente diciendo, «El médico dijo que tienes costillas rotas y has perdido mucha sangre, pero estarás bien. Firmé como tu contacto médico, ya que no tenías identificación». Mark se quedó paralizado. Rebuscó en su memoria, billetera, identificación, todo perdido hace mucho tiempo en los meses de vagar de un estado a otro. No tenía nada con que pagarle, ni seguro, ni familia. «No tenías por qué hacer eso», dijo, bajando la voz, con un deje de amargura. «No valgo la pena». Lisa lo miró sin juzgarlo y respondió con franqueza, «Mi madre dijo una vez que todos merecen ser salvados». «Le creo». Él no respondió, pero sus palabras le hicieron latir el corazón con fuerza, rozando una vieja herida que intentaba enterrar. Durante los siguientes días, Lisa se convirtió en una pieza indispensable de aquella pequeña habitación de hospital. Todas las mañanas llegaba después de su turno en la biblioteca, con un recipiente de plástico lleno de sopa de pollo casera. El aroma a verduras y hierbas se desprendía al abrir la tapa. «No soy muy buena cocinera», dijo riendo, dejándolo en la mesa junto a su cama, «pero te ayudará a fortalecerte». Mark comía cucharada a cucharada, despacio, no por hambre, sino porque algo en el sabor, simple y cálido, le recordaba las raras cenas que su madre, Margaret, cocinaba cuando era niño, antes de que todo se desmoronara. No solo le trajo comida, sino que le contó sobre los niños de la clase de dibujo de su pueblo, Tommy, que dibujó una ballena más grande que el barco, o Lily, que insistía en añadir mariposas a cada dibujo. «Me hacen reír todo el tiempo», dijo, con los ojos brillantes. Mark escuchó, al principio en silencio, pero poco a poco se fue relajando. Antes estaba acostumbrado a la frialdad de la élite neoyorquina, a los apretones de manos falsos y las sonrisas educadas, pero con Lisa, no había pretensiones. No le preguntó por su pasado ni indagó en las cicatrices que ocultaba. Ella simplemente estaba allí, como una pequeña lámpara en la oscuridad a la que se había acostumbrado demasiado. Una tarde, mientras la escasa luz del sol se filtraba por la ventana del hospital, Mark dijo inesperadamente, «Me gusta el olor a pino». Lisa detuvo su lectura, levantando la vista, esperando más. Dudó un momento y luego añadió, «De niño, soñaba con ser carpintero, serrar, cepillar madera, hacer algo con las manos, pero nunca me atreví a intentarlo». Su voz se apagó, como si temiera a sí misma. Lisa sonrió, «Entonces no es demasiado tarde. Cuando te mejores, tengo una mesa vieja en casa que necesita arreglo. Podrías empezar por ahí». Sus palabras, amables pero sinceras, pillaron a Mark desprevenido. La observó, buscando un atisbo de compasión, pero no la encontró, solo una simple confianza, como si ella realmente creyera que él podía hacerlo. Por primera vez en años, un destello de luz se asomó a su corazón. No una gran esperanza, sino una pequeña y cálida sensación de que no era del todo inútil, como su padre había afirmado una vez. Lisa, sentada a su lado, percibió el dolor en sus escasas palabras, aunque no dijo mucho. Lo percibió en su voz, la inseguridad, el desgarramiento, y le recordó a su madre, Laura, quien la había mirado con amor, incluso mientras se desvanecía. En su cartera, la carta de su madre reposaba tranquilamente. «No tengas miedo de salvar a alguien, aunque pueda hacerte daño».
No presionó a Mark para que hablara de su pasado, no le preguntó por qué había estado a la deriva ni por qué había gritado que no valía la pena. Creía que la bondad lo sanaría, como le había enseñado su madre, de la misma forma en que se arrodilló junto a él bajo la lluvia a pesar del peligro. Al quinto día, cuando el médico dijo que podía darle el alta, Lisa trajo un abrigo viejo de su abuela, marrón y desgastado, pero abrigado. Lo necesitarás si vas a salir, dijo, alcanzándoselo. Mark lo tomó, rozando la tela con los dedos, como si tocara algo que había perdido hacía mucho tiempo. La miró, queriendo decir algo, gracias o disculpa, pero no le salían las palabras. En cambio, asintió, y en sus ojos, Lisa vio una leve chispa. Estaba empezando a abrirse. No sabía que Mark, el hombre al que había salvado bajo la lluvia, cargaba con un pasado ligado a su propia madre. Pero en esos primeros días, entre el olor a sopa de pollo y las historias de niños, se había forjado un vínculo invisible, un hilo que los guiaría a través de viejas heridas hacia un lugar donde ambos pudieran sanar. Capítulo 4. Desaparición, luego reaparición en su puerta. Esa mañana, tras días de lluvia, los primeros rayos de sol se filtraban por la ventana del hospital, iluminando la manta blanca de una cama vacía. Lisa Carter entró en la habitación con un recipiente de sopa de pollo caliente en la mano, cuyo plástico desprendía un aroma a hierbas. Se había acostumbrado a venir allí cada día después de su turno en la biblioteca, trayendo comida, un libro o simplemente una sonrisa para acompañar al hombre que había salvado bajo la lluvia. Pero hoy, la habitación estaba inquietantemente silenciosa. No se oía ningún pitido del monitor cardíaco ni la leve respiración de Mark. La cama estaba vacía, la manta perfectamente doblada, como si nunca hubiera estado allí. En la mesita de noche, un pequeño trozo de papel yacía solo, con una letra garabateada clara. Gracias por no dejarme atrás. No quiero ser una carga. Lisa dejó la sopa y, con manos temblorosas, recogió la nota. La leyó una y otra vez, como si las palabras pudieran cambiar si las miraba fijamente. Pero permanecieron, frías y definitivas. Mark se había ido. Sin despedidas, sin promesas. Solo una breve línea tras los días que había estado sentada a su lado, leyendo, hablando, creyendo que empezaba a abrirse. Se hundió en la silla donde había pasado los últimos 5 días, aferrando la nota con fuerza. Recuerdos de él inundaron su mente, su voz áspera hablando del olor a pino, la fugaz chispa en sus ojos cuando ella le dijo que podía arreglar su vieja mesa. Lo había visto cambiar, aunque solo un poco, del hombre que gritaba, no valgo la pena, bajo la lluvia, a uno que le dedicó una leve sonrisa cuando ella le entregó el viejo abrigo de su abuela. Entonces, ¿por qué se había ido? Abrió su cartera y sacó la carta que su madre le había enviado Laura, sus palabras, tan familiares, se reflejaron en la tenue luz. No tengas miedo de salvar a alguien, aunque pueda hacerte daño. Se susurró a sí misma, ¿volverá? ¿Qué quería mamá con él? Lisa preguntó a las enfermeras, pero nadie sabía a dónde había ido Mark. Había salido temprano esa mañana, desapareciendo como un fantasma, sin dejar nada más que la nota. Ella regresó a su casa de madera en el pueblo costero, cargando con la sopa sin comer y un vacío indescriptible. En los días siguientes, siguió trabajando en la biblioteca, dando clase de dibujo a los niños, pero su mente divagaba. Cada vez que una motocicleta pasaba retumbando por la calle frente a su casa, levantaba la vista, con un destello de esperanza que se encendía y luego se desvanecía. Se preguntaba si había hecho algo mal. ¿Había estado demasiado cerca, demasiado confiada, asustándolo? Pero entonces recordó las palabras de su madre, aunque pudieran herirte. Quizás esto era lo que su madre quería que aprendiera, paciencia y fe, incluso cuando su amabilidad parecía no ser correspondida. Mientras tanto, Mark Walker caminaba bajo el pálido sol de la mañana tras salir del hospital. El desgastado abrigo marrón que Lisa le había regalado le cubría los hombros. No tenía plan ni destino. Sus pies lo sacaron de Portland, por sinuosos caminos secundarios que pasaban entre frondosos bosques de pinos. El aroma que una vez le había mencionado a Lisa ahora flotaba como un doloroso recordatorio. Había querido quedarse, había querido creer que podía empezar de nuevo, pero cada noche en el hospital, después de que ella se fuera y él yaciera solo, las palabras de su padre resonaban. Nunca serás lo suficientemente bueno, Mark. Eres mi fracaso. No quería ser una carga para ella, la mujer que lo salvó bajo la lluvia,
que se sentó a su lado con una sonrisa amable y contándole historias de niños. Ella no sabía quién era, no sabía que una vez lo tuvo todo y lo perdió todo, no sabía que cargaba con la culpa de no haber podido salvar a su madre, Margaret, y el dolor de la traición de su padre. No tenía nada que ofrecerle, ni dinero, ni hogar, ni siquiera un nombre que valiera la pena recordar. Había escrito la nota en plena noche, con las manos temblorosas al poner la pluma sobre el papel, y se había marchado antes del amanecer, con la esperanza de que ella lo olvidara como el mundo lo había hecho. Pasaron 2 semanas, y Mark vagaba por pequeños pueblos de la costa de Oregón. Dormía en cobertizos abandonados, comía pan seco, comprado con sus últimas monedas, y hacía trabajos esporádicos, limpiando basura, arreglando cercas para sobrevivir. Pero cada noche, tumbado en el suelo frío, pensaba en la sopa de pollo de Lisa, en su voz leyendo a Hemingway, en la mirada de sus ojos cuando dijo, aún no es tarde. Recordó cómo lo había hecho sentir, aunque solo fuera por un instante, como si no fuera un inútil. Entonces, una mañana, de pie frente a un pinar, mientras el viento traía esa madera familiar que le enviaba, se dio cuenta de que correr no borraba el dolor. Solo le costó lo único que aún importaba, ella. Se dio la vuelta, con pasos pesados pero decididos. La motocicleta quedó destrozada en el accidente, así que caminó, pidió que lo llevaran y finalmente llegó a la casa de madera de Lisa una tarde, 2 semanas después de su partida. La casa, enclavada junto a la carretera costera, con su porche chirriante y el humo saliendo en espirales de la chimenea. Llevaba una camisa raída y aferraba una pequeña bolsa de lona con algunas prendas rotas, todo lo que tenía. Llamó a la puerta con el corazón palpitante, sin saber cómo reaccionaría. Lisa abrió la puerta y abrió los ojos de par en par al verlo. Acababa de regar las plantas, sus manos aún estaban manchadas de tierra, con un ligero aroma a lavanda en la mente. Mark se quedó allí, vacilante, con la voz áspera. No tengo nada, ni casa, ni dinero, ni futuro, pero si me dejas, quiero aprender a empezar de nuevo, aquí, contigo. Bajó la cabeza, preparándose para el rechazo, temiendo no ser digno. Pero Lisa sonrió, la misma sonrisa amable que había visto en el hospital, y dijo, mi mamá me dijo que no tuviera miedo de salvar a alguien. Con que estés aquí me basta. Ella se hizo a un lado, invitándolo a pasar. Mark cruzó el umbral, el olor a madera vieja se mezclaba con el aroma de la sopa hirviendo a fuego lento. Dejó su bolso en la mesa, observándola mientras ella ponía la mesa, un tazón y una cuchara, como si lo hubiera estado esperando. Lisa sacó la carta de su madre de la cartera y la dejó sobre la mesa sin decir palabra, aunque una pregunta aún resonaba en su mente. ¿Qué quería su madre de él? No sabía que la respuesta estaba en Mark, en su pasado y en una fotografía que traería después. Pero por ahora, mientras se sentaba y tomaba la cuchara que ella le ofrecía, Mark sintió algo que había olvidado hacía tiempo, la sensación de ser bienvenido. La miró, su mirada ya no era evasiva, y pensó en silencio, quizás ya no necesito huir. Lisa le devolvió la mirada, creyendo que su bondad, como le había enseñado su madre, lo había traído de vuelta. 2 semanas separados no habían roto el vínculo entre ellos, solo lo habían fortalecido. Capítulo 5, viviendo juntos, sanando juntos. La pequeña casa de madera de Lisa Carter se encontraba junto a la carretera costera de Oregón, donde el sonido de las olas rompiendo contra las rocas se mezclaba con el viento, susurrando entre frondosos pinares. La noche en que Mark regresó, llamando a su puerta con una camisa raída y un bolso hecho jirones. Ella abrió sin dudarlo, dándole la bienvenida como a un viejo amigo. Le puso un tazón de sopa de pollo caliente delante, y desde ese día, se quedó. No en la cálida casa principal con ella, sino en un pequeño cobertizo detrás, un viejo cobertizo donde su abuela guardaba herramientas de jardinería. Lisa pasó una tarde limpiándolo, quitando el polvo, preparando una cama plegable y cubriéndola con una gruesa manta de lana de su viejo alijo. No es nada elegante, dijo ella, entregándole la llave, pero espero que te sientas bien aquí. Mark miró a su alrededor, con una leve sorpresa en los ojos ante la simple consideración, y asintió. Gracias. En aquellos primeros días, Mark era tranquilo, como un transeúnte. Se despertaba temprano, cuando el amanecer aún era tenue, y comenzaba a cuidar el jardín trasero. Había sido el orgullo de su abuela, con sus fragantes parterres de lavanda púrpura, pero ahora la maleza lo invadía, obstruyendo los senderos. Mark no hablaba mucho, solo agarraba una azada y un cubo,
arrancando maleza, podando y cavando con una concentración extraña. Lisa solía estar de pie en el porche, taza de café en mano, observándolo. Observaba cómo recogía cada piedrita mezclada en la tierra, cómo sostenía con cuidado un retoño doblado por el viento. Movimientos lentos, como si redescubriera algo de sí mismo con cada azada. Una mañana, con el aire aún húmedo por la lluvia nocturna, Lisa salió al jardín con un par de guantes viejos. «Déjame ayudarte», dijo, arrodillándose junto a un parterre sin esperar su aprobación. Mark dudó un momento y luego le entregó el cubo. «Cuidado con las espinas». Trabajan juntos, en silencio pero con calma, intercambiando solo palabras breves. «¿Sigue viva esta planta?» «Sí, las raíces siguen fuertes». Al mediodía, el jardín ya estaba en su sitio. Se desbrozó la maleza y se replantó una pequeña parcela con lechuga que le gustaba a Lisa. Se secó el sudor de la frente, lo miró y sonrió. «Eres mejor en jardinería que yo». Mark se encogió de hombros, pero la comisura de su boca se curvó hacia arriba, una pequeña sonrisa que ella reconoció como señal de que estaba aflojando. Más allá del jardín, Mark arregló el techo del porche. La vieja casa de madera crujía con la brisa marina, y goteaba por algunas goteras debido a la fuerte lluvia del día que se desplomó en la carretera. Lisa sacó una vieja caja de herramientas, un martillo, clavos y tablones de repuesto, y Mark se puso manos a la obra. Subió la escalera, clavó clavos, reemplazó la madera podrida, con el sudor corriéndole por la frente a pesar del aire fresco. Lisa estaba abajo, pasándole herramientas cuando las necesitaba, a veces bromeando, «No te caigas». «No quiero volver a llamar al 911». No respondió, pero sus ojos brillaron con una pizca de ligereza, como si sus palabras le hubieran aliviado la tensión. Cuando el techo estuvo listo, firme y sin goteras, se apartó, con las manos en las caderas. «Soñaba con hacer cosas así», asintió Lisa. «Pinewood, ¿verdad?» La miró, sorprendido de que lo recordara, y asintió levemente. Los fines de semana, Lisa lo convencía para que se uniera a ella como profesora de arte en el centro comunitario del pueblo. La pequeña clase estaba llena de niños de 6 a 12 años, cada uno con sus propias peculiaridades. Mark se resistió al principio. No sé dibujar, pero Lisa lo arrastró, dándole lápiz y papel. «Solo inténtalo, nadie te juzgará». Se sentó junto a Tommy, el niño que amaba dibujar ballenas, y dibujó en silencio. Su dibujo era torpe, un árbol torcido, con algunas líneas irregulares. Pero Tommy se rió, «Parece el árbol que está afuera de mi casa». Mark se sonrojó brevemente y luego también rió, era la primera vez que Lisa lo veía realmente a gusto. Lo observaba desde el otro lado de la habitación, con las manos manchadas con la acuarela del cuadro de Lily, y pensó, encaja con los niños más de lo que cree. Lisa no lo dejaba trabajar solo. Quería que reaprendiera las pequeñas cosas de la vida que parecía haber olvidado. Una noche, lo llevó a la cocina y le puso una sartén y unas patatas delante. «Aprende a cocinar, no puedes depender de mi sopa para siempre». Mark cortó las papas torpemente, dejando caer algunos trozos al suelo. Pero ella no se rió, simplemente los recogió y le enseñó a sostener el cuchillo. Hicieron puré de papas, ligeramente quemado por abajo. Pero cuando comieron, dijo, «Mejor de lo que esperaba». Ella sonrió, «La próxima vez será aún mejor». También le ayudó a escribir su currículum. Se sentaron a la mesa de la cocina bajo la luz de una lámpara amarilla, con papeles y bolígrafos esparcidos por todas partes. Mark, a regañadientes, enumeró los trabajos que había hecho, construcción, lavado de platos. Pero Lisa los anotó con paciencia, añadiendo las nuevas habilidades que había adquirido, reparaciones, jardinería. «Este es un nuevo comienzo», dijo, entregándole la hoja terminada. Él la miró fijamente, agarrando el bolígrafo con fuerza y asintió, aunque en sus ojos había un atisbo de duda. Y lo más importante, ella le enseñó a afrontar el fracaso. Un día, mientras intentaba arreglar una vieja silla de madera en la sala, la que había mencionado en el hospital, se rompió otra pata al golpearla demasiado fuerte. Mark tiró el martillo al suelo con la voz tensa. «No puedo hacer nada bien». Lisa lo recogió, apoyando una mano en su hombro. «Inténtalo de nuevo. No importa si se rompe, sigue adelante». Él la siguió a regañadientes, y esta vez, con su ayuda,
la silla se mantuvo firme. Cuando terminó, se sentó, probando su resistencia, y luego sonrió, una sonrisa desprevenida. Primera vez que siento que importo. Lisa lo miró con dulzura. Importaste el momento en que decidiste quedarte. Esos momentos cambiaron lentamente a Mark. Había vivido en la oscuridad, con la culpa por no haber salvado a su madre, Margaret, y las palabras de su padre que lo calificaban de fracaso. Pero aquí, en esta casa de madera, cada hierba que arrancaba, cada techo que arreglaba, cada risa con los niños curaba una parte de sus heridas. No lo decía, pero Lisa lo veía, en cómo empezó a comer más, a dormir más profundamente, a veces mirándola a los ojos sin apartar la mirada. No sabía de dónde venía ni su pasado, pero lo sentía como alguien a quien necesitaba rescatar del abismo, alguien a quien no podía darle la espalda. Lisa también cambió, aunque al principio no lo notó. Cada noche, después de que él regresara a la dependencia y ella se quedara sola, pensaba en su madre, Laura, y en la carta que le había dejado. Una vaga sensación se apoderó de ella. Él era parte de algo más grande, una parte que aún no comprendía. Su bondad, aprendida de su madre, estaba haciendo lo que siempre había creído, traer luz a los lugares más oscuros. Una noche, sentados en el porche, contemplaban el brillo de las olas bajo la luz de la luna. Mark habló de repente: «Gracias por darme un lugar donde quedarme». Lisa se giró, ligeramente sorprendida, y luego sonrió. «Solo hice lo que me pareció correcto». «Te lo mereces». Él asintió, mirando el mar, mientras una silenciosa determinación se gestaba en su interior. No correría más. Lisa lo miró, creyendo que su bondad lo estaba sacando de las sombras, y que su viaje apenas comenzaba. Capítulo 6. El amor florece, pero el pasado sigue siendo una barrera. La primavera llegó al pueblo costero de Oregón, trayendo suaves brisas y días más largos. La casa de madera de Lisa Carter ya no era solo un refugio. Se había convertido en un pequeño refugio para ella y Mark Walker. Tras meses de convivencia, cuidando el jardín, arreglando el porche, enseñando arte a los niños, algo había crecido silenciosamente entre ellos. No era algo estridente ni declarado, sino natural, como la lavanda que volvía a florecer en el jardín que cuidaban juntos. Su amor no empezó con grandes confesiones, sino con pequeños momentos cotidianos, entretejidos en su rutina como pinceladas en una acuarela. Una tarde de fin de semana, en la clase de arte del centro comunitario del pueblo, Lisa estaba ocupada ayudando a Lily a mezclar colores para añadir otra mariposa a su dibujo. Mark estaba sentado en un rincón, como siempre, observando en silencio a los niños con un lápiz en la mano. Hoy, en lugar de dibujar las líneas de árboles torpes y quebradas como antes, tomó una hoja de papel y empezó a dibujar. Lisa no se dio cuenta hasta que Tommy corrió hacia ella, tirándole del brazo y gritando: «Lisa, mira lo que dibujó Mark». Se acercó, miró por encima de su hombro y se echó a reír. En el papel había un retrato de ella, pero no la versión que veía en el espejo cada mañana. Su largo cabello era un revoltijo salvaje y esponjoso, sus ojos, exagerados como enormes orbes, y su cara parecía más la de un oso que la de una persona. Mark levantó la vista, un poco avergonzado, mientras ella reía. «Te dije que no sé dibujar». Pero Lisa no podía parar, las lágrimas le corrían por las comisuras de los ojos de tanto reír. «Si de verdad fuera un oso, te abrazaría tan fuerte que te asfixiarías». Le arrebató el papel de las manos, levantándolo para que la clase lo viera, y los niños estallaron en risas. Tommy gritó: «Mark convirtió a Lisa en un oso marino». Mark se sonrojó, intentando mantener la seriedad, pero entonces la comisura de sus labios se torció y él también rió. Una risa libre y espontánea, la primera vez que Lisa lo vio de verdad soltarse. Conservó el dibujo, doblándolo y guardándolo en su bolsillo, pensando que era más valioso que cualquier obra maestra de la biblioteca donde trabajaba. Momentos como estos se hicieron más frecuentes. Una noche, mientras lavaban los platos después de cenar, Mark había aprendido a preparar puré de papas sin quemar la sartén, y sin querer le salpicó la camisa. Lisa fingió estar enojada, secándole la cara con una toalla, y se quedaron allí riendo como niños. En otra ocasión, sentados en el porche viendo la puesta de sol, ella apoyó la cabeza en su hombro sin pensar, y él no se apartó. Simplemente la dejó quedarse, su respiración acompasada con el ritmo de las olas. Su amor no necesitaba grandes palabras.
Creció a través de roces casuales, miradas compartidas y la comodidad de estar juntos sin explicaciones. Pero el momento más profundo llegó en una noche sin luna, con la lluvia golpeando suavemente las ventanas. Estaban sentados en la sala, con la suave luz de una lámpara de mesa iluminando sus rostros. Lisa dibujaba un pequeño dibujo, la colina donde había salvado a Mark de la lluvia, mientras él estaba sentado frente a ella, sosteniendo una taza de café que ella había preparado. El silencio los envolvió, roto solo por el repiqueteo de la lluvia y el rasguño de su lápiz sobre el papel. Entonces Mark habló de repente, con voz baja y vacilante. Mi papá decía que nunca era lo suficientemente bueno. Lisa dejó de dibujar, levantando la vista, esperando más. Él miraba fijamente su taza, apretando los dedos alrededor del asa. Dijo que yo era la razón por la que todo se derrumbó, la empresa, la familia, que no merecía nada. Me haces querer creer que podría ser diferente. Su confesión fue como una puerta que se abría, revelando un atisbo de la oscuridad que cargaba. Lisa dejó el lápiz y se inclinó sobre la mesa para tomarle la mano. Estaba fría, pero la sujetó con firmeza y su voz era suave. No me importa quién eras ni lo que decía tu padre. Para mí, eres suficiente, tal como eres, desde el momento en que te quedaste. Mark levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de ella, y en ese instante, ella vio una chispa. No duda, sino esperanza. Él no respondió, solo le apretó la mano suavemente, y se quedaron allí, con las manos entrelazadas, dejando que la lluvia dijera las palabras que no necesitaban decir. Su amor creció así, pausado, silencioso, pero profundo y real. Lisa lo amaba no por quien había sido, sino por el hombre que resurgió de la ruina, el que la dibujó como un oso torpe, el que la hizo reír y le dio color a su vida. Mark la amaba por su bondad sin prejuicios, por hacerle sentir que no era un fracaso, por ser la luz en sus días más oscuros. Sin embargo, incluso cuando sus sentimientos se volvieron innegables, el pasado de Mark se cernía como una barrera invisible, silenciosamente interponiéndose entre ellos. A veces, Mark se quedaba repentinamente en silencio, con la mirada perdida en un lugar que Lisa no podía alcanzar. Una mañana, mientras trabajaban en el jardín, se detuvo a media tarea, azada en mano, mirando el pinar a lo lejos sin decir palabra. Lisa le preguntó, ¿estás bien? Él asintió, pero la sonrisa forzada no ocultó la tristeza en sus ojos. Otra noche, mientras ella hablaba de la clase de arte, él la escuchó, pero su mano inconscientemente se aferró al borde de la mesa, como para protegerse de la pérdida de recuerdos. Podía presentirlo, él ocultaba algo, una herida más profunda que la que había compartido, un fantasma de su pasado que no estaba listo para afrontar. Lisa no lo presionó. Recordó la carta de su madre, Laura, y la lección sobre la bondad, sobre dar tiempo a las personas para sanar. No indagó en sus silencios, ni indagó más sobre su padre ni sobre sus años de vagabundeo. Pero a veces, cuando él se daba la vuelta, se preguntaba qué le dolía tanto. Quería que supiera que estaba allí, no solo para salvarlo de la lluvia, sino para acompañarlo en cualquier tormenta que se desatara en su interior. Mark también sentía su propia barrera. Amaba a Lisa, lo sabía, aunque no se había atrevido a decirlo. Pero cada vez que quería acercarse, abrazarla fuerte o decirle algo que nunca le había dicho a nadie, la voz de su padre resonaba, no te lo mereces. Temía hacerle daño, temía su pasado. La bancarrota, la muerte de su madre, el abandono de su padre, la arrastrarían consigo. Quería creerle que era suficiente, pero las viejas cicatrices aún latentes lo frenaban. Una noche, mientras estaban en el porche viendo la lluvia brillar bajo las farolas, Lisa de repente le tomó la mano, sin decir nada, simplemente allí de pie. Mark la miró con el corazón acelerado, y en ese momento quiso contarle todo, sobre su madre, Margaret, sobre todo lo que había perdido. Pero se detuvo, guardó silencio y solo le apretó la mano con más fuerza. Lisa sintió la lucha en su interior, pero no insistió. Ella creía que su amor, aunque frágil, era lo suficientemente fuerte como para superar esa barrera. Si tan solo él se hubiera permitido atravesarla. Capítulo 7. Comienza a construir una vida. El verano llegó al pueblo costero de Oregón, trayendo consigo la cálida luz del sol y la brisa salada del Pacífico. La casa de madera de Lisa Carter ya no era solo una vivienda, sino un verdadero punto de apoyo para Mark Walker. Tras meses de convivencia,
cuidando el jardín, arreglando el porche y enseñando arte a los niños, Mark ya no era el vagabundo silencioso y sin rumbo que Lisa había rescatado de la lluvia. Había cambiado lenta pero seguramente, y en sus ojos, Lisa vio una nueva chispa, un deseo de hacer algo, no solo por sí mismo, sino por quienes lo rodeaban. Una mañana, sentados a la mesa de la cocina desayunando tostadas y café solo, Mark dejó su taza con voz vacilante. Creo que debería buscar trabajo. Lisa hizo una pausa a medio bocado, mirándolo, sus ojos marrones brillando de sorpresa y deleite. Es una gran idea, dijo. ¿Tienes algo en mente? Él se encogió de hombros, acariciando el borde de la mesa con los dedos. Trabajé en el sector inmobiliario con mi padre. No construí desde cero, pero sé reparar y medir cosas. Quizás podría intentar algo similar. Lisa sonrió, deslizando el currículum que habían escrito juntos por la mesa. Entonces empieza con esto. Mark tomó el papel, repasando las líneas que ella había escrito, las pequeñas habilidades que había adquirido durante sus días de vagabundeo y los meses que pasó aquí, reparaciones, jardinería, paciencia. No estaba seguro de qué hacer con él, pero la mirada confiada de Lisa lo animó a intentarlo. Al día siguiente, se puso la camisa más limpia de su mochila, tomó prestada la bicicleta de Lisa y pedaleó hasta una pequeña constructora a las afueras del pueblo. Era un antiguo taller de madera, con un aire cargado de olor a serrín y pintura, donde los trabajadores martillaban los marcos de las casas y serraban tablones. El gerente, un hombre mayor llamado Hank, con barba plateada y mirada penetrante, miró el currículum de Mark con el ceño fruncido. «¡Qué poca experiencia tienes! ¿Qué sabes hacer?» Mark se irguió, con la voz más firme de lo que esperaba. «Puedo arreglar casas, medir con precisión y trabajar duro. Dame una oportunidad y te lo demostraré». Hank se encogió de hombros, entregándole un martillo. «Intenta construir este marco». Mark lo tomó, con la mano ligeramente temblorosa, pero recordó los días arreglando el porche de Lisa, cómo clavaba clavos y medía la madera. Terminó en media hora, no perfecto, pero sólido. Hank asintió. «Está bien. Empiezo el lunes. Paga poco, pero si mejoras, te lo subo». Mark volvió a casa con la camisa empapada de sudor, pero su sonrisa lo decía todo. Lisa estaba regando el jardín y levantó la vista al oír la bici. «¿Qué tal?» Se bajó, asintiendo. «Conseguí el trabajo». Soltó la regadera, corrió y lo abrazó, sin importarle la suciedad en su camisa. Sabía que podías hacerlo. Se quedó quieto, un poco incómodo, pero luego la abrazó, sintiendo una calidez que lo recorrió. El trabajo de construcción no era fácil. Mark empezó desde abajo, acarreando madera, clavando tablas y ayudando al equipo principal, pero aprovechó la experiencia de trabajar con su padre, calculando materiales y leyendo planos, y pronto demostró su valía. Después de unas semanas, Hank le asignó tareas más importantes, reparar techos y enmarcar paredes. Trabajaba con diligencia, a veces quedándose hasta tarde en el taller, aprendiendo de los demás trabajadores. Al tercer mes, Hank lo llamó a la oficina. «Lo estás haciendo bien. De ahora en adelante, liderarás un equipo pequeño. Te darán un buen sueldo». Mark asintió, hablando poco, pero en su interior sintió un atisbo de orgullo la primera vez que dejó de sentirse como el fracasado que su padre le había etiquetado. El primer día de cobro, Mark no se quedó con el dinero. Fue en bicicleta al pueblo y se detuvo en la pequeña tienda de artículos de arte que Lisa frecuentaba. Escogió un frasco de pintura azul mar, su color favorito, el tono del océano que veían al atardecer. Al llegar a casa, se lo entregó, avergonzado. «Esto, es para ti». Los ojos de Lisa se abrieron de par en par, sosteniendo el frasco como un tesoro. «Mark, no tenías que hacer esto», se encogió de hombros. «Yo quería hacerlo». Esa noche, se sentó a la mesa de la cocina, mezclando la pintura que él le había dado y creó una obra, la colina donde lo había salvado de la lluvia, con un cielo azul y pinos desbordantes. Cuando terminó, la colgó en la sala, sobre la chimenea, diciendo, «para que recuerdes lo lejos que has llegado cada día». Él la miró en silencio, pero sus ojos brillaban con una gratitud tácita. El trabajo estable despertó en Mark un sueño más grande. Se fijó en las casas viejas del pueblo, con goteras y paredes agrietadas, pertenecientes a familias demasiado pobres para repararlas.
Recordó sus días de vagabundeo, durmiendo en cobertizos abandonados, y pensó, ¿y si pudiera repararles sus casas? Compartió la idea con Lisa una noche en el porche. Quiero empezar una pequeña empresa, arreglando casas para personas de bajos recursos, no por mucho dinero, sino para ayudar a alguien. Lisa ladeó la cabeza, sonriendo. Eso suena familiar. Te ayudaré. Empezaron con lo básico. Lisa diseñó un logotipo para la empresa, una sencilla casa de madera con un pino al lado, con trazos suaves pero audaces. Tomó prestada una computadora de la biblioteca, aprendió a crear un sitio web y publicó información sobre servicios de reparación asequibles. Mark usó el dinero ahorrado para comprar herramientas básicas, una sierra, un martillo y un taladro, y aceptó pequeños trabajos, como arreglar el techo de la señora Mary y parchar la pared del señor John. Lisa lo acompañó, le presentó a conocidos y corrió la voz. La pequeña empresa de Mark, llamada Pinewood Fixes, por el aroma a pino que tanto le gustaba, creció de unos pocos clientes a contratos estables en la ciudad. Pero Mark no se detuvo ahí. Soñaba con una fundación benéfica donde pudiera ayudar a personas como él, sin hogar, arreglando casas gratis y enseñándoles habilidades para ganarse la vida. Una noche, mientras revisaban la página web de la empresa, le dijo a Lisa, «Quiero hacer algo como tú, ayudar a la gente, no solo por dinero». Ella le puso una mano en el hombro. «Ya lo estás haciendo. Esto es solo el principio». Mark la miró, sintiendo que todo lo que había perdido, la fe, el propósito, regresaba poco a poco, gracias a ella y a sus propios esfuerzos. Capítulo 8. Desapareciendo de nuevo y el regalo de la primavera. La primavera siguiente, Pinewood Fixes, la pequeña empresa de Mark Walker, había crecido más allá de lo que había imaginado. De trabajos de reparación esporádicos en la ciudad, consiguió un importante contrato con una organización benéfica nacional para renovar una hilera de casas para familias de bajos recursos en Portland. El dinero le bastó para contratar más trabajadores, comprar equipo nuevo y fundar el fondo benéfico con el que había soñado, un lugar para ayudar a personas como él, sin hogar y a la deriva. Una tarde, en el taller, observaba al equipo construir casas, con una mezcla de orgullo y ansiedad que lo invadía. Había recorrido un largo camino desde que se desplomó en aquel camino forestal, pero este éxito le generó presión. Temía fracasar, igual que su padre con el imperio inmobiliario de Nueva York. Cuando regresó a la casa de madera de Lisa, el sol se puso rojo y brillante sobre el mar. Estaba sentada en el porche con una taza de té. Le entregó una carta, con el sobre arrugado y la letra temblorosa. «Mark, me muero. Nos vemos una última vez, papá». Mark lo tomó, con la mano congelada en el aire y la mirada oscurecida. Su padre, Richard Walker, el hombre que lo abandonó tras la bancarrota familiar, quien lo había llamado un fracaso que no merecía ser mantenido, ahora quería verlo. Su corazón se partió en dos. Los recuerdos de su madre, Margaret, lo inundaron, yaciendo en la cama, con la voz débil. «Perdona a tu padre, Mark. Es solo un ser humano». No quería irse, no quería enfrentarse al hombre que destruyó todo lo que una vez tuvo, pero la súplica de su madre lo atrajo como un hilo invisible. Esa noche, Mark no durmió. Se sentó en el porche, observando el brillo de las olas bajo las farolas, con la carta arrugada en la mano. Quería decirle a Lisa que compartiera esa carga, pero se contuvo. Temía que se preocupara, que su dulce mirada se apagara, que perdiera el sueño durante las noches que él no estuviera. No podía permitir que cargara con más dolor, no después de todo lo que había hecho por él. Antes del amanecer, se levantó en silencio, dejando el desgastado abrigo marrón que ella le había dado en el hospital sobre la silla. Una promesa silenciosa de que regresaría. Salió, su silueta se desvaneció en la niebla matutina, dejando a Lisa con un vacío que aún no comprendía. Lisa despertó con los primeros rayos del sol entrando por la ventana. Entró en la sala, vio el abrigo tirado solo en la silla y se le encogió el corazón. Ninguna nota, ninguna señal más allá del abrigo, pero no entró en pánico como la primera vez que se fue. Tocó la tela deshilachada, recordando el día que se lo dio en el hospital, y confió en que volvería. No sabía a dónde había ido, pero lo presentía. Tenía una razón, y ella esperaría, como siempre. Mark llegó a Nueva York tras un largo viaje en autobús, sus piernas cansadas lo llevaron a un barrio marginal. El apartamento de su padre era una habitación diminuta, con las paredes manchadas y el aire cargado de moho.
Richard yacía en la cama, esquelético y frágil, con la mirada nublada fija en él. ¿Viniste? Mark estaba en la puerta, con los puños apretados, en silencio. Su padre jadeaba, temblando, mientras sacaba una vieja foto de debajo de la almohada. Margaret, su madre, estaba junto a una joven embarazada que sostenía a un recién nacido. Habló con voz débil pero clara. Estas son tu mamá y Laura, una mujer a la que ayudó en Oregón. En aquel entonces, tu mamá y yo fuimos allí a hacer obras de caridad. El esposo de Laura la dejó sin hogar, sin dinero, embarazada. Tu madre le dio un lugar donde quedarse y la llevó al hospital cuando dio a luz. Era la mujer más amable que he conocido, siempre ayudando, siempre sonriendo, aunque no la merecía. Hizo una pausa, con lágrimas rodando por su rostro arrugado. No pude protegerla. Cuando la empresa quebró, la abandoné, te abandoné. Me equivoqué, Mark. Perdóname. Mark se estremeció al mirar la foto y reconoció a la joven como Laura, la madre de Lisa. El pequeño y frágil bebé en brazos de Laura solo podía ser Lisa. Temblaba, preguntando, ¿quién es el bebé? Pero Richard no pudo responder. Se quedó sin aliento, su mano se desplomó y falleció ante los ojos de Mark. En la fría habitación, Mark sostenía la foto, abrumado por una tormenta de emociones, dolor, conmoción y una repentina claridad. Su padre dejó una pequeña suma, la última de una herencia, y la foto, una expiación tardía. 2 semanas después, Mark regresó a Oregón, con la foto y una nueva determinación. Con el dinero de su padre, compró un terreno cerca de la colina donde Lisa lo había rescatado y contrató obreros para construir una pequeña casa de madera blanca con una cerca color lavanda, un regalo para ella. Una tarde de primavera, llevó a Lisa allí, con manos temblorosas al entregarle la foto. Esta es mi mamá, Margaret, y tu mamá, Laura, cuando naciste. Mi mamá salvó la tuya, y ahora tú me salvas a mí. Construí esta casa para ti. Eres mi hogar. Lisa miró la foto, con lágrimas en los ojos al reconocer el abrazo de su madre y Margaret. Lo abrazó con la voz entrecortada. Este es el destino, Mark. Mi mamá fue salvada por la tuya, y ahora estamos juntos. Mark se arrodilló, sacando un sencillo anillo de plata de su bolsillo. ¿Me dejarías construir una vida contigo? Ella asintió, con lágrimas en los ojos, y se quedaron allí, en medio de la casa de madera, donde 2 madres, sin saberlo, las habían unido durante décadas. Capítulo 9, un final feliz, juntos por la comunidad. El otoño siguiente, el patio trasero de la pequeña casa de madera blanca de Lisa Carter y Mark Walker se iluminó con una suave luz dorada, con agujas de pino secas esparcidas por el verde césped. Esta casa, el regalo de Mark a Lisa, construida con la herencia de su padre, era ahora más que solo su hogar. Simbolizaba el viaje que recorrieron juntos. Hoy, se convirtió en el centro de una ocasión especial, el día de su boda. No hubo una gran catedral, ni invitados ostentosos con atuendos caros, solo una sencilla y cálida ceremonia celebrada en el jardín que una vez limpiaron juntos, donde la cerca de lavanda florecía vibrante y el lejano sonido de las olas del mar proporcionaba una banda sonora natural. Lisa estaba de pie en el patio, con un sencillo vestido blanco que ella misma había cosido, largo hasta la rodilla con un delicado ribete floral. Llevaba el pelo recogido con suavidad, algunos mechones ondeaban al viento, y sus ojos marrones brillaban al mirar a Mark. Él llevaba una camisa blanca y vaqueros, su atuendo más sencillo, pero su mirada brillaba, libre de las sombras de sus días errantes. No habían contratado a un organizador, una banda ni a damas de honor ni a padrinos de boda. En cambio, sus invitados eran caras conocidas del pueblo, los chicos de la clase de arte, los ancianos que Lisa había cuidado e incluso personas sin hogar a las que Mark había ayudado con la reparación de la madera de pino. Tommy, ahora un poco más alto, estaba junto a Mark, quien se había autoproclamado portador de anillos, agarrando el sencillo anillo de plata que Mark había usado para proponerle matrimonio. Lily, con el pelo atado con un lazo rojo, corría por el jardín, esparciendo pétalos de lavanda que había recogido de la cerca. La señora Mary, cuya casa con goteras Mark había arreglado gratis, estaba sentada en una silla plegable, sonriendo amablemente. El señor John, con la mirada apagada pero el oído atento, aplaudió mientras el pastor local, amigo de Lisa, leía los votos. Entre la pequeña multitud, algunos hombres barbudos con ropas desgastadas, antiguos habitantes de la calle como Mark,
permanecieron en silencio, con ojos agradecidos mientras lo observaban. La ceremonia fue breve. Mark tomó las manos de Lisa, con la voz ligeramente temblorosa mientras pronunciaba sus votos. Solía pensar que no merecía nada, pero me diste un hogar, una razón para vivir, y prometo pasar mi vida a tu lado, haciéndote feliz. Lisa sonrió, con lágrimas brillando. Eres mi hogar, Mark. Prometo caminar contigo, pase lo que pase. Intercambiaron anillos, y cuando el pastor los declaró marido y mujer, los niños vitorearon, la señora Mary se secó los ojos y los aplausos resonaron en el pequeño patio. Mark se inclinó para besarla, un beso suave pero profundo, y por primera vez, sintió que realmente pertenecía a algún lugar. Después de la ceremonia, todos se reunieron en el patio. Lisa y Mark habían preparado el festín, sándwiches, puré de papas que Mark dominaba a la perfección y un pastelito que les regaló un vecino. Los niños correteaban jugando a la mancha mientras los adultos, sentados en sillas plegables o en el césped, charlaban animadamente. Tommy arrastró a Mark a un rincón, presumiendo un dibujo nuevo, una ballena con un sombrero de novia, y Mark rió con ganas, alborotándole el pelo. Lisa se sentó con el señor John, leyéndole un poema que había escrito para ese día, con la misma voz suave que cuando le leyó a Hemingway a Mark en el hospital. La boda no era solo su día, era un día para esta pequeña comunidad, gente que una vez estuvo abandonada o desesperanzada, ahora conectada gracias a la bondad de Lisa y Mark. Al ponerse el sol, encendieron juntos faroles de papel, colgándolos por el patio, su brillo dorado iluminaba rostros alegres. Un hombre que había sido indigente, ahora ayudante en Pinewood Fixes, se puso de pie y dijo, «Gracias, Mark, por darme trabajo, y gracias, Lisa, por darnos esperanza». La multitud aplaudió, y Mark apretó con más fuerza la mano de Lisa, sintiendo que su dolor del pasado sanaba en momentos como estos. Después de la boda, sus vidas no solo giraron en torno al otro, sino que se expandieron para abarcar a la comunidad. Cada fin de semana, organizaban viajes benéficos con Pinewood Fixes. Mark y su equipo reparaban casas de personas sin recursos de forma gratuita, parchaban techos, construían paredes y reemplazaban ventanas, mientras que Lisa llevaba libros, ropa y comida a quienes lo necesitaban. Los alumnos de la clase de arte a veces los acompañaban, pintando paredes o creando pequeños dibujos para decorar las nuevas casas. El fondo benéfico de Mark, llamado Margaret Sope en honor a su madre, despegó, enseñando técnicas de construcción a personas sin hogar, ayudándolas a encontrar trabajo y a salir adelante como él. Lisa lo apoyó incansablemente. Administraba las finanzas del fondo, redactaba cartas de solicitud de subvenciones y diseñaba folletos sencillos para difundir el mensaje. En una ocasión, mientras arreglaba la casa de una madre soltera, se sentó con su hijo pequeño, enseñándole a dibujar mariposas como lo había hecho con Lily. Mark observaba desde lejos, con las manos manchadas de pintura, pensando, ella es la razón de que todo esto sea posible. No ganaron mucho con estos esfuerzos, pero cada casa reparada, cada sonrisa que dibujaban, era una recompensa mayor que cualquier contrato. Una tarde de otoño, tras un largo día de trabajo benéfico, Lisa y Mark se sentaron en un banco de madera en su jardín, contemplando el sol ponerse rojo sobre el mar. Una brisa mecía la cerca de lavanda, trayendo su suave aroma, creación compartida. Lisa apoyó la cabeza en su hombro, sosteniendo la vieja foto, el legado del padre de Mark, que mostraba a Margaret y Laura con la pequeña Lisa. Mark la miró en voz baja. Hace 28 años, mi madre estuvo en Oregón, salvando la tuya. ¿Quién hubiera pensado que acabaríamos aquí juntos? Lisa asintió con los ojos brillantes. Es el destino, Mark. Mi madre fue salvada por el tuyo, y ahora lo seguimos viviendo, no solo por nosotros, sino por todos. Se giró hacia ella con ternura. Mi mamá estaría orgullosa. Siempre quiso ayudar a la gente, y tú me la recuerdas, como nunca te rindes con nadie, ni siquiera conmigo. Lisa sonrió, tomándole la mano. Mi mamá también. Ella me enseñó que la amabilidad siempre encuentra su camino, y te trajo a mí. Se sentaron en silencio, dejando que las olas expresaran sus pensamientos. Mark reflexionó sobre su trayectoria, desde un vagabundo sin hogar y sin esperanza hasta esposo y constructor de comunidad. Pensó en su madre, Margaret, la amable mujer que había salvado a Laura, y sintió que sonreía, complacida de que su bondad perdurara a través de él y de Lisa. Lisa pensó en su madre, Laura, y en la carta que le había dejado,
Ya no era una pregunta, sino la certeza de que todo sucedía por algo. Al desaparecer el sol, dejando un cielo estrellado, Mark la abrazó y le susurró, «Gracias por salvarme, no solo una vez». Ella se acurrucó en su pecho y le respondió, «Gracias por quedarte». En el patio, los faroles aún brillaban, su luz dorada bañaba la casa de madera donde dos madres los unieron hace 28 años, un hogar donde ahora construyen una vida, no solo para sí mismos, sino para la comunidad que amaron y sirvieron. Gracias por seguir esta conmovedora historia del canal Historias del Alma. Comparta su opinión sobre la historia en los comentarios. Si crees que el amor verdadero puede superar todas las pruebas y a veces comienza de la manera más sencilla, no olvides darle a me gusta y compartir esta historia con tus amigos. Para no perderte historias conmovedoras y significativas, suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a difundir mensajes de amor y cariño.